Publicado por Biblioteca Pléyades. En varias ocasiones he intentado nombrar mi conocimiento para su beneficio. He dicho que el nombre más apropiado es nahualismo, pero que ese término es demasiado ambiguo. Llamarlo simplemente conocimiento lo hace demasiado vago, y llamarlo brujería es degradante. El dominio de la intención es demasiado abstracto, y la búsqueda de la libertad total demasiado largo y metafórico. Finalmente, como no he podido encontrar un nombre más apropiado, lo he llamado brujería, aunque admito que no es del todo preciso. Les he dado diferentes definiciones de brujería, pero siempre he sostenido que las definiciones cambian a medida que aumenta el conocimiento. Ahora pueden apreciar una definición más clara. Desde la perspectiva del hombre promedio, la brujería es un disparate o un misterio ominoso fuera de su alcance. Y tiene razón, no porque sea un hecho absoluto, sino porque el hombre promedio carece de la energía para lidiar con la brujería. Los seres humanos nacen con una cantidad finita de energía, una energía que se despliega sistemáticamente, desde el momento del nacimiento, para que pueda ser utilizada del modo más ventajoso por la modalidad del momento. La modalidad del tiempo es el conjunto preciso de campos de energía que se percibe. Creo que la percepción humana ha cambiado a lo largo de los siglos. El tiempo real determina la modalidad. El tiempo decide qué conjunto preciso de campos de energía, de entre un número incalculable, se utilizará. Y gestionar la modalidad del tiempo, esos pocos campos de energía seleccionados, consume toda nuestra energía disponible, dejándonos sin nada que nos ayude a utilizar los demás campos de energía. El hombre promedio, si solo usa la energía que posee, no puede percibir los mundos que perciben los brujos. Para percibirlos, los brujos necesitan usar un conjunto de campos de energía que no se usan comúnmente. Naturalmente, para que el hombre promedio perciba esos mundos y comprenda la percepción de los brujos, debe usar el mismo conjunto que ellos han usado. Y esto simplemente no es posible, porque toda su energía ya está desplegada. Piénsalo así, no es que con el tiempo aprendas brujería, más bien, lo que aprendes es a ahorrar energía. Y esta energía te permitirá manejar algunos campos energéticos que ahora te son inaccesibles. Y eso es brujería, la capacidad de usar campos energéticos que no se emplean en la percepción del mundo ordinario que conocemos. La brujería es un estado de conciencia. La brujería es la capacidad de percibir algo que la percepción ordinaria no puede percibir. Todo lo que un maestro le hace pasar a su aprendiz, cada una de las cosas que le muestra, es solo un dispositivo para convencerlo de que hay más en nosotros de lo que se ve a simple vista. No necesitamos que nadie nos enseñe brujería, porque en realidad no hay nada que aprender. Lo que necesitamos es un maestro que nos convenza de que tenemos un poder incalculable al alcance de la mano. ¡Qué extraña paradoja! Todo guerrero en el camino del conocimiento cree, en algún momento, que está aprendiendo brujería, pero lo único que hace es dejarse convencer del poder oculto en su ser y de que puede alcanzarlo. Intento convencerte de que puedes alcanzar ese poder. Pasé por lo mismo, y me costó tanto convencerlo como a ti. Una vez alcanzado, por sí solo, utilizará campos de energía que están disponibles para nosotros, pero son inaccesibles. Y eso, como ya he dicho, es brujería. Empezamos entonces a ver, es decir, a percibir, algo más, no como imaginación, sino como algo real y concreto. Y entonces empezamos a saber sin necesidad de palabras. Y lo que cada uno de nosotros haga con esa mayor percepción, con ese conocimiento silencioso, depende de su propio temperamento. Ahora os voy a dar una definición diferente y más precisa de brujería. En el universo existe una fuerza inconmensurable e indescriptible que los brujos llaman intención. Absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a la intención por un vínculo. Los brujos, guerreros, se dedican a debatir, comprender y utilizar ese vínculo. Se preocupan especialmente por purificarlo de los efectos adormecedores que les producen las preocupaciones cotidianas. La brujería, en este nivel, podría definirse como el procedimiento de purificar el vínculo que nos une a la intención.
La tarea de la brujería es tomar este conocimiento aparentemente incomprensible y hacerlo comprensible según los estándares de la conciencia de la vida cotidiana. El guía en la vida de los brujos se llama el Nahual. El Nahual es un hombre o una mujer con una energía extraordinaria, un maestro con sobriedad, resistencia y estabilidad. Alguien que los videntes ven como una esfera luminosa con 4 compartimentos, como si 4 bolas luminosas se hubieran comprimido. Los nahuales son responsables de proporcionar lo que los brujos llaman la mínima posibilidad, la conciencia de la propia conexión con la intención. El dominio de la conciencia es el enigma de la mente, la perplejidad que experimentan los brujos cuando reconocen el asombroso misterio y alcance de la conciencia y la percepción. El arte del acecho es el enigma del corazón, el desconcierto que sienten los brujos al tomar conciencia de 2 cosas. Primero, que el mundo nos parece inalterablemente objetivo y fáctico, debido a peculiaridades de nuestra conciencia y percepción. Segundo, que si entran en juego diferentes peculiaridades de percepción, las mismas cosas del mundo que parecen tan inalterablemente objetivas y fácticas cambian. El dominio de la intención es el enigma del espíritu, o la paradoja de lo abstracto. Los pensamientos y acciones de los brujos proyectados más allá de nuestra condición humana. El arte del acecho y el dominio de la intención dependen de la instrucción en el dominio de la conciencia, que consiste en las siguientes premisas básicas. 1. El universo es una aglomeración infinita de campos de energía, semejantes a hilos de luz. 2. Estos campos de energía, llamados emanaciones del águila, o de la fuerza indescriptible, irradian desde una fuente de proporciones inconcebibles llamada metafóricamente el águila, la fuerza indescriptible. 3. Los seres humanos también están compuestos por una cantidad incalculable de los mismos campos de energía filiformes. Las emanaciones de esta fuerza indescriptible forman una aglomeración encapsulada que se manifiesta como una bola de luz del tamaño del cuerpo de la persona con los brazos extendidos lateralmente, como un huevo luminoso gigante. 4. Solo un grupo muy pequeño de los campos de energía dentro de esta bola luminosa están iluminados por un punto de intenso brillo ubicado en la superficie de la bola. 5. La percepción ocurre cuando los campos de energía de ese pequeño grupo que rodea inmediatamente el punto de brillo extienden su luz para iluminar campos de energía idénticos fuera de la esfera. Dado que los únicos campos de energía perceptibles son los iluminados por el punto de brillo, este punto se denomina el punto donde se concentra la percepción, o simplemente el punto de encaje. 6. El punto de encaje puede moverse desde su posición habitual en la superficie de la esfera luminosa a otra posición en la superficie o hacia el interior. Dado que el brillo del punto de encaje puede iluminar cualquier campo de energía con el que entre en contacto, al moverse a una nueva posición, ilumina inmediatamente nuevos campos de energía, haciéndolos perceptibles. Esta percepción se conoce como visión. 7. Cuando el punto de encaje se desplaza, posibilita la percepción de un mundo completamente diferente, tan objetivo y real como el que percibimos habitualmente. Los brujos acuden a ese otro mundo para obtener energía, poder, soluciones a problemas generales y particulares, o para enfrentar lo inimaginable. 8. La intención es la fuerza omnipresente que nos impulsa a percibir. No nos damos cuenta porque percibimos, sino que percibimos como resultado de la presión e intrusión de la intención. Y 9. El objetivo de los brujos es alcanzar un estado de conciencia plena para experimentar todas las posibilidades de percepción disponibles para el ser humano. Este estado de conciencia implica incluso una forma alternativa de morir. Se incluye un nivel de conocimiento práctico como parte de la enseñanza del dominio de la conciencia. En este nivel práctico se enseñan los procedimientos necesarios para mover el punto de encaje. Los 2 grandes sistemas ideados por los videntes brujos de la antigüedad para lograrlo son el ensueño, el control y la utilización de los sueños, y el acecho, el control del comportamiento. Mover el punto de encaje es una maniobra esencial que todo brujo debe aprender. Los brujos consultan su pasado para obtener un punto de referencia. Establecer un punto de referencia significa tener la oportunidad de examinar la intención,
y nada les ofrece a los brujos una mejor perspectiva de la intención que examinar las historias de otros brujos que luchan por comprender la misma fuerza. En la brujería hay núcleos abstractos, y luego, basados en esos núcleos abstractos, hay decenas de historias de brujería sobre los nahuales de nuestro linaje luchando por comprender el espíritu. La única manera de conocer la intención es conocerla directamente a través de la conexión viva que existe entre la intención y todos los seres sintientes. Los brujos llaman a la intención lo indescriptible, el espíritu, lo abstracto. Todo acto realizado por los brujos, especialmente por los nahuales, se realiza ya sea para fortalecer su vínculo con la intención o como una respuesta desencadenada por el propio vínculo. Por lo tanto, los brujos, y en particular los nahuales, deben estar alertas activas y permanentes a las manifestaciones del espíritu. Dichas manifestaciones se denominan gestos del espíritu o, simplemente, indicios o presagios. Cuando un hechicero interpreta un presagio, conoce su significado exacto sin tener ni idea de cómo lo sabe. Este es uno de los efectos desconcertantes del vínculo con la intención. Los hechiceros tienen la sensación de conocer las cosas directamente. Su seguridad depende de la fuerza y la claridad de su vínculo. La sensación que todos conocemos como intuición es la activación de nuestro vínculo con la intención. Y dado que los brujos buscan deliberadamente comprender y fortalecer ese vínculo, podría decirse que lo intuyen todo con precisión y exactitud. Interpretar presagios es algo común para los brujos. Los errores solo ocurren cuando intervienen sentimientos personales y nublan su vínculo con la intención. De lo contrario, su conocimiento directo es totalmente preciso y funcional. El espíritu se manifiesta a un brujo, especialmente a un nahual, a cada paso. Sin embargo, esta no es toda la verdad. La verdad es que el espíritu se revela a todos con la misma intensidad y consistencia, pero solo los brujos, y en particular los nahuales, están en sintonía con tales revelaciones. Los nahuales toman decisiones, sin importar las consecuencias, actúan o deciden no hacerlo. Los impostores reflexionan y se paralizan. Los brujos hablan de la brujería como un pájaro mágico y misterioso que ha hecho una pausa en su vuelo para dar esperanza y propósito al hombre. Los brujos viven bajo el ala de ese pájaro, al que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad. Lo nutren con su dedicación e impecabilidad. El pájaro de la libertad solo puede hacer dos cosas: llevarse consigo a los hechiceros o dejarlos atrás. No olvides, ni por un instante, que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión, y cuando vuela, nunca regresa. Cuando tengas miedo o estés molesto, no te acuestes a dormir, duerme sentado en una silla suave. Para que tu cuerpo descanse y se recupere, toma siestas largas, boca abajo, con la cara hacia la izquierda y los pies sobre los pies de la cama. Para evitar el frío, ponte una almohada suave sobre los hombros, lejos del cuello, y usa calcetines gruesos o simplemente déjate los zapatos puestos. Sigue mis sugerencias al pie de la letra, sin preocuparte por creerme o no. La intención crea estructuras ante nosotros y nos invita a entrar en ellas. Así es como los brujos comprenden lo que sucede a su alrededor. Quiero que entiendas el orden subyacente de lo que te enseño. Significa dos cosas: el edificio que la intención construye en un abrir y cerrar de ojos y nos pone delante para entrar, y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez dentro. En cierta etapa, un aprendiz alcanza la conciencia plena por sí solo. La conciencia plena es un misterio solo para nuestra razón. En la práctica, es muy simple. Como con todo, complicamos las cosas intentando hacer razonable la inmensidad que nos rodea. Las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer núcleo abstracto en los relatos de brujería. Los brujos lo conocen como el edificio de la intención, la voz silenciosa del espíritu o la disposición ulterior de lo abstracto. Ulterior significa conocimiento sin palabras, más allá de nuestra comprensión inmediata, no más allá de nuestras posibilidades últimas de comprensión. La disposición ulterior de lo abstracto es conocimiento sin palabras ni la estructura de la intención.
La disposición ulterior de lo abstracto es conocer lo abstracto directamente, sin la intervención del lenguaje. Lo abstracto es el elemento sin el cual no podría existir el camino del guerrero, ni guerreros en busca del conocimiento. Los guerreros son incapaces de sentir compasión porque ya no se compadecen de sí mismos. Sin la fuerza impulsora de la autocompasión, la compasión carece de sentido. Para un guerrero, todo empieza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto le hace superar su egocentrismo. Entonces, el yo se vuelve abstracto e impersonal. Soñar es el avión de reacción de un brujo. Pueden crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo onírico o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. El espíritu ajusta nuestra capacidad de conciencia. Es un hecho. Puedes decir que es un hecho incomprensible por el momento, pero el momento cambiará. Mientras soñamos, el punto de encaje se mueve con mucha suavidad y naturalidad. El equilibrio mental no es más que la fijación del punto de encaje en un punto al que estamos acostumbrados. Los sueños hacen que ese punto se mueva, y soñar se usa para controlar ese movimiento natural. Hay dos cuestiones diferentes. Una, la necesidad de comprender indirectamente qué es el espíritu, y la otra, comprenderlo directamente. Una vez que comprendas qué es el espíritu, el segundo problema se resolverá automáticamente, y viceversa. Si el espíritu te habla, con sus palabras silenciosas, sabrás de inmediato qué es. La dificultad radica en nuestra reticencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras que lo expliquen. Aceptar esta proposición no es tan fácil como decir que la aceptas. La humanidad entera se ha alejado de lo abstracto. A un aprendiz le toma años volver a lo abstracto, es decir, comprender que el conocimiento y el lenguaje pueden existir independientemente el uno del otro. La clave de nuestra dificultad para volver a lo abstracto reside en nuestra negativa a aceptar que podemos saber sin palabras, o incluso sin pensamientos. El conocimiento y el lenguaje son cosas distintas. Te dije que no hay forma de hablar del espíritu, porque solo se puede experimentar. Los brujos intentan explicar esta condición diciendo que el espíritu no es nada que se pueda ver ni sentir. Pero está ahí, acechándonos siempre. A veces se nos acerca. La mayoría de las veces parece indiferente. El espíritu, en muchos sentidos, es una especie de animal salvaje. Se mantiene alejado de nosotros hasta que algo lo atrae. Es entonces cuando se manifiesta. Para un hechicero, lo abstracto es algo sin parangón en la condición humana. Para un hechicero, el espíritu es abstracto simplemente porque lo conoce sin palabras ni pensamientos. Es abstracto porque no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin la más mínima posibilidad o deseo de comprenderlo, un hechicero maneja el espíritu. Lo reconoce, lo atrae, lo seduce, se familiariza con él y lo expresa con sus actos. Pensemos en la proposición de que el conocimiento podría ser independiente del lenguaje, sin molestarnos en comprenderlo. Considera esto, no fue el hecho de conocerme lo que te importó. El día que te conocí, conociste lo abstracto. Pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos se encuentran con lo abstracto sin pensarlo, verlo, tocarlo ni sentir su presencia. El segundo núcleo abstracto de las historias de brujería se llama el llamado del espíritu. El primer núcleo, las manifestaciones del espíritu, es el edificio que la intención construye y coloca ante el hechicero, para luego invitarlo a entrar. Es el edificio de la intención visto por el hechicero. El llamado del espíritu es el mismo edificio visto por el principiante, a quien se invita, o más bien se le obliga, a entrar. Un nahual puede ser un conducto para el espíritu solo después de que éste haya manifestado su voluntad de ser utilizado, ya sea de manera casi imperceptible o con órdenes directas. Tras una vida de práctica, los brujos, en particular los nahuales, saben si el espíritu los invita a entrar en el edificio que se exhibe ante ellos. Han aprendido a disciplinar sus vínculos con la intención. Así, siempre están prevenidos, siempre saben lo que el espíritu les tiene reservado. El progreso en el camino de los brujos es, en general,
un proceso drástico cuyo propósito es restablecer el vínculo que los une. Para restablecerlo, los brujos necesitan un propósito riguroso y férreo, un estado mental especial llamado intención inquebrantable. Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y reavivar su vínculo con el espíritu. Una vez restablecido, deja de ser aprendiz, pero hasta entonces, para seguir adelante, necesita un propósito firme que, por supuesto, no posee. Así que permite que el nahual le proporcione el propósito, y para ello debe renunciar a su individualidad. Esa es la parte difícil. Los voluntarios no son bienvenidos en el mundo de los brujos, pues ya tienen un propósito propio, lo que les dificulta especialmente renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige ideas y acciones contrarias a su propósito, estos simplemente se niegan a cambiar. Reavivar el vínculo de un aprendiz es la labor más desafiante e intrigante de un nahual. Y también uno de sus mayores dolores de cabeza. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad del aprendiz. Los designios del espíritu pueden ser sublimemente simples o laberintos de gran complejidad. El poder del hombre es incalculable. La muerte existe solo porque la hemos deseado desde el momento de nuestro nacimiento. La intención de morir puede suspenderse haciendo que el punto de encaje cambie de posición. Les he dado diferentes versiones de la tarea de brujería. No sería presuntuoso por mi parte revelar que, desde la perspectiva del espíritu, la tarea consiste en limpiar nuestro vínculo con él. El edificio que la intención ostenta ante nosotros es, entonces, un centro de intercambio, dentro del cual encontramos no tanto los procedimientos para limpiar nuestro vínculo como el conocimiento silencioso que permite que el proceso de limpieza tenga lugar. Sin ese conocimiento silencioso, ningún proceso podría funcionar, y solo tendríamos una sensación indefinida de necesitar algo. Los eventos que desencadenan los brujos como resultado del conocimiento silencioso son tan simples y, a la vez, tan abstractos que, hace mucho tiempo, decidieron hablar de ellos solo en términos simbólicos. Las manifestaciones y el llamado del espíritu son ejemplos. Por ejemplo, una descripción de lo que ocurre durante el encuentro inicial entre un nahual y un futuro aprendiz desde la perspectiva de los brujos sería absolutamente incomprensible. Sería absurdo explicar que el nahual, en virtud de su experiencia de toda la vida, está enfocando algo inimaginable, su segunda atención, la mayor conciencia obtenida mediante el entrenamiento en brujería, en su conexión invisible con algo abstracto e indefinible. Lo hace para enfatizar y aclarar la conexión invisible de otra persona con ese abstracto e indefinible. Cada uno de nosotros está privado del conocimiento silencioso por barreras naturales, específicas de cada individuo. La más inexpugnable de mis barreras era el afán de disfrazar mi complacencia de independencia. Nosotros, como personas comunes, desconocemos, ni sabremos jamás, que es algo completamente real y funcional, nuestro vínculo con la intención, lo que nos da nuestra preocupación hereditaria por el destino. Durante nuestras vidas activas, nunca tenemos la oportunidad de ir más allá de la mera preocupación, porque desde tiempos inmemoriales la monotonía de los asuntos cotidianos nos ha adormecido. Solo cuando nuestras vidas están a punto de terminar, nuestra preocupación hereditaria por el destino comienza a adquirir un carácter diferente. Empieza a hacernos ver a través de la niebla de los asuntos cotidianos. Desafortunadamente, este despertar siempre viene acompañado de la pérdida de energía causada por la edad, cuando ya no nos quedan fuerzas para convertir nuestra preocupación en un descubrimiento pragmático y positivo. En ese punto, solo queda una angustia amorfa y penetrante, un anhelo de algo indescriptible y simple rabia por habernos perdido algo. El tercer núcleo abstracto se llama el engaño del espíritu, o el engaño de lo abstracto, o acecharse a sí mismo, o desempolvar el vínculo. La percepción es la base de todo lo que el hombre es o hace, y la percepción se rige por la ubicación del punto de encaje. Por lo tanto, si ese punto cambia de posición, la percepción del hombre del mundo cambia en consecuencia. El brujo que sabe exactamente dónde colocar su punto de encaje puede convertirse en lo que desee. El arte del acecho consiste en aprender todos los detalles de tu disfraz.
Para dominarlos también, nadie sabrá que vas disfrazado. Para ello, necesitas ser despiadado, astuto, paciente y dulce. El acecho es un arte aplicable a todo. Hay 4 pasos para aprenderlo: crueldad, astucia, paciencia y dulzura. La crueldad no debe ser crueldad, la astucia no debe ser crueldad, la paciencia no debe ser negligencia y la dulzura no debe ser insensatez. Estos 4 pasos deben practicarse y perfeccionarse hasta que sean tan suaves que pasen desapercibidos. Saber qué es la intención significa que uno puede, en cualquier momento, explicar ese conocimiento o utilizarlo. Un nahual, por la fuerza de su posición, está obligado a dominar su conocimiento de esta manera. Un guerrero necesita concentración. Una mayor conciencia es como un trampolín. Desde ella, uno puede saltar al infinito. Cuando el punto de encaje se desaloja, se aloja de nuevo en una posición muy cercana a la habitual o continúa su movimiento hacia el infinito. La gente no tiene idea del extraño poder que llevamos dentro. En este momento, por ejemplo, tienes los medios para alcanzar el infinito. La egolatría es un verdadero tirano. Debemos trabajar incansablemente para derrocarla. Puedes aprender a ser despiadado, astuto, paciente y dulce. La crueldad, la astucia, la paciencia y la dulzura son la esencia del acecho. Son los fundamentos que, con todas sus ramificaciones, deben enseñarse con cuidado y meticulosidad. El comportamiento de los hechiceros siempre es impecable. Sin embargo, sus actos tienen un propósito oculto, ajeno al lucro personal. El hecho de que disfruten de sus actos no se considera ganancia. Es, más bien, una condición de su carácter. El hombre promedio solo actúa si existe la posibilidad de obtener ganancias. Los guerreros dicen que no actúan por lucro, sino por el espíritu. No pensamos en el beneficio personal. Nuestros actos están dictados por la impecabilidad. No podemos enojarnos ni desilusionarnos. Las 2 maestrías, acecho e intención, son la joya de la corona de los hechiceros, tanto antiguos como nuevos. El acecho es el comienzo. Antes de intentar cualquier cosa en el camino del guerrero, éste debe aprender a acechar, luego debe aprender a tener intención, y solo entonces podrá mover su punto de encaje a voluntad. Las palabras son tremendamente poderosas e importantes, y son propiedad mágica de quien las posee. Los brujos tienen una regla general. Dicen que cuanto más profundo se mueve el punto de encaje, mayor es la sensación de poseer conocimiento y de no tener palabras para explicarlo. A veces, el punto de encaje de las personas comunes puede moverse sin causa conocida y sin que sean conscientes de ello, salvo que se quedan con la lengua trabada, confusas y evasivas. El primer principio del acecho es que un guerrero se acecha a sí mismo. Se acecha despiadadamente, con astucia, con paciencia y con dulzura. El acecho es el arte de usar el comportamiento de maneras novedosas para fines específicos. El comportamiento humano normal en la vida cotidiana es rutinario. Cualquier comportamiento que se aleje de la rutina causa un efecto inusual en todo nuestro ser. Ese efecto inusual es lo que buscan los brujos, porque es acumulativo. Los videntes brujos de la antigüedad, a través de su visión, notaron primero que un comportamiento inusual producía un temblor en el punto de encaje. Pronto descubrieron que, si se practicaba sistemáticamente y se dirigía con sabiduría, este eventualmente obligaba al punto de encaje a moverse. El verdadero desafío para aquellos videntes brujos fue encontrar un sistema de comportamiento que no fuera ni mezquino ni caprichoso, sino que combinara la moral y el sentido de la belleza que diferencia a los videntes brujos de las simples brujas. Cualquiera que logre mover su punto de encaje a una nueva posición es un hechicero. Y desde esa nueva posición, puede hacer todo tipo de cosas buenas y malas a sus semejantes. Ser hechicero, por lo tanto, puede ser como ser zapatero o panadero. La búsqueda de los hechiceros videntes es trascender esa posición. Y para lograrlo, necesitan moralidad y belleza. Para los hechiceros, el acecho es la base sobre la que se construye todo lo demás. Es el arte de la locura controlada. Los brujos dicen que la conciencia elevada es el portal de la intención. Y la usan como tal.
Piénsalo. Debes llegar al punto en que comprendas qué es la intención, y, sobre todo, debes comprender que ese conocimiento no se puede expresar con palabras. Ese conocimiento está ahí para todos. Está ahí para ser sentido, para ser utilizado, pero no para ser explicado. Se puede acceder a él cambiando los niveles de conciencia, por lo tanto, una conciencia más elevada es una puerta de entrada. Pero ni siquiera esa puerta se puede explicar, solo se puede utilizar. El conocimiento natural de la intención está disponible para cualquiera, pero el dominio del mismo pertenece a quienes lo exploran. Los brujos creen que hasta el mismo momento del descenso del espíritu, cualquiera de nosotros podría alejarse de él, pero no después. El cuarto núcleo abstracto se denomina el descenso del espíritu o ser movido por la intención. Representa la intensidad del descenso del espíritu. El cuarto núcleo abstracto es un acto de revelación. El espíritu se nos revela. Los brujos lo describen como el espíritu que acecha y luego desciende sobre nosotros, su presa. Los brujos dicen que el descenso del espíritu siempre está oculto. Sucede y, sin embargo, parece no haber sucedido en absoluto. Hay un umbral que, una vez cruzado, no permite retroceso. Todo brujo debe tener un recuerdo claro de haber cruzado ese umbral para recordar el nuevo estado de su potencial perceptivo. No es necesario ser un aprendiz de brujería para alcanzar este umbral, y la única diferencia entre una persona promedio y un brujo, en tales casos, radica en el énfasis de cada uno. Un brujo enfatiza el cruce de este umbral y utiliza su recuerdo como punto de referencia. Un hombre promedio no lo cruza y hace todo lo posible por olvidarlo por completo. Los brujos dicen que el cuarto núcleo abstracto ocurre cuando el espíritu corta nuestras cadenas de autorreflexión. Cortar nuestras cadenas es maravilloso, pero también muy indeseable, pues nadie quiere ser libre. ¿Qué sensación más extraña? Darnos cuenta de que todo lo que pensamos, todo lo que decimos depende de la posición del punto de encaje.